Hola, buenos días. Nada, vamos a hacer un ejercicio de estadística para poder entrenarnos en el cálculo de varias de las cosas que hemos estado estudiando en clase, como el cálculo de la media, de la desviación típica, etcétera. Bueno, pues nada, aquí tenemos un ejercicio que dice que en una empresa se pagan los siguientes salarios en euros. Veis que tenemos dos columnas, en una se representan los salarios y en otra el número de empleados que tienen los salarios que aparecen a la izquierda. O sea, hay 5 personas que cobran 1.200 euros, 3 personas que cobran 1.300, 10 personas que cobran 1.400 y así sucesivamente. Bien, según lo que aparece aquí, la primera columna, esta columna de aquí, ¿vale? Sería la variable estadística, ¿vale? Lo voy a ir apuntando aquí. La variable estadística, que hasta ahora la hemos estado representando mediante una X, serían los salarios, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos estudiando. A cada una de las personas que hemos estado entrevistando, pues nos han dicho lo que cobran, ¿vale? Entonces, esa respuesta, los salarios, pues sería la variable estadística. Y luego aquí tenemos el número de empleados, que sería la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta, que la vamos a representar mediante FABS, por ejemplo, ¿vale? Que sería el número de empleados. Lo vamos a poner aquí, número de empleados. Bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos piden en este ejercicio. En primer lugar, nos pide calcular el salario medio de los empleados. Bien, para calcular la media la vamos a representar mediante una X, que son los salarios, con una barra aquí encima, ¿vale? Eso sería el salario medio. Pues lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. Sería la suma, ¿vale?, de cada uno de los salarios que aparecen aquí en esta columna, multiplicado por su frecuencia absoluta, ¿vale? Y por último, lo que hacemos es dividirlo por el número de empleados totales, ¿vale? El número de empleados totales, pues sería la suma de toda esta columna que hay aquí, ¿de acuerdo? Que lo vamos a representar, por ejemplo, mediante n, la letra n. Bien, entonces, ¿cómo se realiza esto? Pues multiplicamos cada una de las filas, ¿vale? O sea, X sería 1.200 por 5 más 1.300 por 3 más 1.400 por 10 más por 4. Todo ello dividido entre el número total de empleados, que serían 5 más 3, lo vamos a poner aquí, 5 más 3 más 10. El número total de empleados también coincide con la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿vale? O sea, lo que estoy diciendo es que n es igual a la suma de todas las frecuencias absolutas, o lo que es lo mismo, la suma de todos los números que aparecen en la columna de la derecha. 5 más 3 más 10 más 9 más 8 más 5 más 4, ¿vale? Bueno, pues esto se coge la calculadora y se hace esa operación. El salario medio da un valor, si no me he equivocado, al hacer los cálculos, de 1.497,72 euros. Este sería el salario medio. Esto lo vamos a redondear, ¿vale? Como aquí aparecen cifras sin decimales, pues nosotros también vamos a poner un valor entero. Eso es aproximadamente igual, ¿vale?, a 1.498. 1.498.
En segundo lugar dice, calcula qué tanto por ciento de empleados cobran 1.600 euros al mes. Es calcular un tanto por ciento. ¿De acuerdo? Bueno, el total de empleados que hay, pues sería, bueno, la suma de todo lo que aparece en la columna de la derecha, ¿vale? Todo esto que hay aquí serían, pues nada, 5 más 3 más 10 más 9 más 8 más 5 y más 4, o sea, hay un total de 44 empleados. 44, ¿vale? Lo voy a anotar aquí. Y me pide que qué porcentaje de empleados, ¿vale?, cobran 1.600 euros. 1.600 euros veo que son 8 empleados los que cobran 1.600 euros. O sea, 1.600 euros, eso es lo que cobran 8 de los 44 empleados. ¿Vale? O sea que de los 44 empleados, que es el 100%, hay 8, ¿vale?, que cobran 1.600 euros. Bueno, ¿cómo se puede calcular el porcentaje? Pues haciendo una proporción. Los 44 empleados son el 100% de los empleados. Pues entonces, si 44 empleados son el 100% de los empleados, entonces 8 empleados, que son los que cobran 1.600 euros, será el X%. ¿Vale? Ya hemos visto que esto se resuelve multiplicando en cruz. 40 por X, perdón, 44 por X es igual a 44X, es igual a 100 por 8. Lo voy a anotar todo para que veáis luego de dónde sale. ¿Vale? Y ahora, esto de aquí es una ecuación con una incógnita, se trata, debemos de despejar la X. Este 44 que está multiplicando la X pasa al otro miembro dividiendo, con lo que nos queda que X es igual a 100 por 8, que es 800, dividido entre 44. ¿Vale? Cogemos la calculadora, 800 entre 44, eso nos da 18,18. Pues 18,18%. O sea que el 18,18% de los empleados, ¿vale?, que son estos 8 empleados, cobran 1.600 euros. El 18,18% de los empleados cobran 1.600 euros. Bien, vamos a seguir con el apartado C, que pide representar un diagrama de barra con esa distribución, ¿vale? Un diagrama de barra. Bien, en el diagrama de barra lo que tenemos que hacer es representar en un diagrama, ¿vale?, en un sistema de ejes. Primero dibujo un sistema de ejes tal y como aparece aquí, y siempre en el eje de abscisas, ¿vale?, en el eje horizontal se representa la variable estadística, y en el eje vertical de ordenadas se representa la frecuencia absoluta, ¿vale? Entonces, me voy a ir un poco para arriba, y lo que voy a hacer va a ser trasladar este cuadro, ¿vale?, lo voy a trasladar abajo. Bueno, lo voy a poner aquí para que lo tengamos visible, y nada, entonces aquí, ¿vale?, en el eje horizontal tenemos que poner la variable estadística. La variable estadística, acordaros que era el salario, y la frecuencia absoluta era el número de empleados, ¿vale? Bueno, pues los salarios que hay, los salarios son todos estos que hay aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Bueno, pues esto que hay aquí, este eje, lo vamos a dividir en 7 partes. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí, ¿vale? Y luego el número de empleados, si os dais cuenta,
el mayor número de empleados que aparece es 10. Pues aquí vamos a poner el 10, ¿de acuerdo? Si ahí ponemos el 10, pues vamos a dividir todo lo que aparece a continuación, lo vamos a dividir, bueno, si aquí está el 10, está claro que aquí estará el 5, y ahora si dividimos esto en 5 partes, 2, 3, 4, 5, y esto igual, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar ya a representar valores. Bien, el salario de 1.200 euros, o sea, cobran 1.200 euros 5 empleados, ¿vale? Veis que está ordenado de menor a mayor, ¿vale? De menor a mayor. Si estuviese desordenado, pues tendríamos que ordenarlo para que apareciera, pues eso, ordenadito, ¿vale? En el eje de la horizontal, en el eje de la X. Bueno, pues entonces aquí vamos a poner, lo voy a agrandar un poquito también para que lo podamos ver bien. Entonces aquí vamos a situar los 1.200 euros, ¿vale? Y 1.200 euros pues lo cobran, lo voy a trasladar aquí para tenerlo a mano. 1.200 euros lo cobran 5 empleados, ¿vale? Pues voy a coger la herramienta de, vamos a ver, aquí. Me vengo aquí y lo que hago es esto, ¿vale? 1.200 lo cobran 5 empleados. El siguiente, 1.300 euros, lo cobran 3. Aquí pondremos 1.300. Aquí 1.400, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí 1.500. Aquí 1.600. 1.700. Aquí 1.800. Bien, pues 1.300 euros lo cobran 3 empleados. Pues el 3 está aquí. Pues me vengo aquí al 3 y dibujo otra barra. 1.400 euros lo cobran 10 empleados. Pues hago lo mismo. 10 empleados que me vendría aquí. Ahora 1.500 lo cobrarían 9 empleados. 9 estaría ahí. 1.600 euros lo cobran 8. 6, 7 y 8 que estaría ahí. 1.700 lo cobrarían 5 empleados, que estaríamos aquí. Y por último, 1.800 euros lo cobrarían 4. 4 empleados que estaría ahí. Esta sería la representación de la distribución. Aquí repito en el eje horizontal, ¿vale? Se representaría lo que es la variable estadística y aquí la frecuencia absoluta, ¿vale? Bueno, sigamos con el ejercicio. Este sería el apartado C. Vamos ahora con el apartado D, que pide calcular la desviación típica. La desviación típica. La desviación típica nos sirve, vamos a poner aquí, la desviación típica nos sirve para ver cuánto se desvían todos los valores del valor medio. Si hay muchas desviaciones, hay pocas desviaciones, si más o menos cómo se distribuyen todos los valores en torno, ¿vale?, al valor medio. Para eso nos sirve la desviación típica. Y nos sirve también para rechazar valores, para ver qué valores son anómalos. Entonces, para calcular la desviación típica, lo que se hace, vamos a representar la desviación típica de esta manera, como dt, ¿vale? Normalmente se expresa mediante la letra sigma, pero bueno, lo vamos a representar así para que lo tengamos más claro.
Bien, para calcular la desviación típica lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los valores que aparecen, ¿vale?, de la variable estadística. La variable estadística, repito, son los salarios. Y esto es la frecuencia absoluta. Menos la media. Esos valores los vamos a elevar al cuadrado y se multiplica cada uno de estos términos por su frecuencia absoluta. Y eso se divide por el número de empleados, o sea, la suma, ¿vale? La suma de la frecuencia absoluta, que no es más que la población, ¿no? O sea, el número de empleados a los que le hemos hecho la encuesta. Y lo vamos a representar mediante una n, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto se hace de la siguiente manera, para ser un poco metódicos, ¿no?, y hacerlo todo igual. Pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí tengo, ¿vale?, la tabla. Pues voy a añadir una línea así, ¿vale? Y voy a ir añadiendo los cálculos, ¿vale? El primer cálculo que voy a hacer va a ser, voy a restar a cada valor de la x, de lo que hay aquí, le voy a restar la media, ¿vale? Entonces aquí sería 1200 menos la media, y la media hemos dicho que era 1498, ¿de acuerdo? O sea, sería 1200 menos 1498. Y así voy a hacerlo para el resto de salarios, ¿de acuerdo? O sea, 302. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora voy a añadir otra columna, y en esta otra columna lo que voy a hacer va a ser calcular el cuadrado. O sea, lo que voy a hacer va a ser todo esto, ¿vale?, elevando esos valores que acabo de obtener al cuadrado. X menos la media y se eleva al cuadrado. Entonces, el primer valor será menos 298 al cuadrado. Eso da 88.804. El segundo, menos 198 al cuadrado, nos da 39.204. ¿Vale? Bien, añadiré otra columna más. Lo que estoy haciendo es esa fórmula, la fórmula de la desviación típica, pues por partes, ¿vale? Ahora multiplicaré cada uno de estos valores por su frecuencia absoluta, ¿vale?, por estos valores que aparecen aquí, en la segunda columna, ¿de acuerdo? Bueno, pues multiplicaré, repito, lo que no ha salido,
al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces, el primer valor, que sería 88.804, lo multiplicaré por 5. Eso da 444.020. El segundo valor, que es 39.204, lo multiplico por 3. Y eso nos da un valor de 364.816. Pues bien, ahora lo que tengo que hacer es, pues nada, fijaros en ese símbolo. Ese símbolo de aquí significa la sumatoria, o sea, tenemos que sumar todos esos valores. Pues nada, vamos a sumar. Sería 444.020 más 117.612 más 96.040 más 36 más 83.232 más 204.020 más 364.816. Bueno, pues eso da un valor de 1.309.776. Bueno, pues lo único que hay que hacer es ahora sustituir en esta expresión. O sea, calculamos la raíz de la suma, ¿no?, de la sumatoria de todo esto que hay aquí, que nos ha dado un valor de 1.309.776, y eso lo dividimos por la sumatoria, ¿no?, de la frecuencia absoluta, que hemos dicho que eran 44. Bueno, pues nada, eso, hacemos esa operación y nos da un valor de 172,5. 172,5. Esto que hay aquí es la desviación típica o desviación estándar, ¿vale? Y estos serían euros, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos considerar como normales los salarios que están comprendidos entre estos valores. O sea, el valor medio eran 1.498, ¿verdad? Pues los valores normales o los salarios normales, que podemos considerar como normales, estarían comprendidos en este intervalo. Serían 1.498 más menos 172,5 euros, ¿vale? O sea, aquellos salarios, aquí salen dos valores, ¿no? Si le sumo y si le resto este valor, sale lo siguiente, sería 1.498 más 172,5, eso da 1.670,5. Y si se lo resto, 1.498 menos 172,5 da un valor de 1.325,5. O sea, que aquellos salarios que estén comprendidos entre estos dos valores, entre 1.670 y 1.325,
pues los podemos considerar como normales, ¿vale? Como algo normal, un salario normal. Ahora, aquellos salarios que estén por encima del valor de arriba y por debajo de los 1.325, pues podemos considerarlo como valores anómalos. Si me fijo en estos valores que hay aquí, y ya contestamos a la última pregunta que dice, ¿crees que existen empleados que cobran demasiado o demasiado poco? Pues la respuesta es que sí, que hay empleados, por ejemplo, aquí hay empleados que cobran 1.700 y 1.800 euros. Vemos que cobran mucho más de 1.670. Fijaros, estos de 1.800 euros pues cobran bastante más, ¿no? Pues bien, estos cobran demasiado. Y 1.700 están en el límite, ¿no? Porque 1.670 se acerca mucho, ¿no? 1.700 se acerca mucho a 1.670. Entonces, esos empleados, hay 9 empleados, estos que hay aquí, ¿vale? Estos que hay aquí, pues que cobran pues más de la cuenta. En cambio, hay empleados, estos de aquí, e incluso los de 1.300 euros, que cobran menos de la cuenta, ¿de acuerdo? Cobran demasiado poco. Ese sería el comentario que podemos hacer una vez que hemos calculado la desviación típica. La desviación típica, repito, entonces un valor muy útil porque nos sirve para ver qué valores, qué valores de los que aparece aquí en la tabla, pues se salen fuera de lo normal, ¿vale? Y nada, con esto damos por concluido el ejercicio. Venga, hasta luego.